El evangelio que nos salvó es el mismo evangelio que nos mantiene unidos a Cristo. El texto en el cual vamos a estar meditando en esta mañana es un recordatorio de nuestro evangelio. No solamente nos salva, sino que el ser conscientes del evangelio en nuestra vida nos hace conscientes a la vez que necesitamos a Jesús, tal cual como fue indispensable para nosotros al ser salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. De igual manera necesitamos día a día reconocer nuestra dependencia de Cristo. Sin Cristo no podríamos ser reconciliados con Dios. Sin Cristo no podríamos tener vida en nosotros. Sin Cristo no podríamos haber pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Solamente en Él podemos tener palabras de vida eterna. El evangelio que nos une a Cristo es el evangelio que a la vez nos capacita para que podamos seguir permaneciendo en Él, siendo parte de su cuerpo. Y también nos faculta y nos recuerda que el resto de nuestra vida, tanto presente como futura, es unida a Cristo, es en dependencia de Jesús. Y es por eso que el título del sermón de esta mañana es El Evangelio, una vida de frutos. Y estaremos en este sermón hablando y meditando acerca de el texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Así que le pido que busquen su Biblia, Juan capítulo 15, y vamos a estar del versículo 1 al 17. El Evangelio nos lleva a permanecer en Jesús. Algo importante de recordar y considerar es que esta porción de Juan 15 es parte de lo que se consideran los discursos de despedida de Jesús. Jesús estaba hablando con sus discípulos y estaba expresándoles que Él ya no estaría más con ellos. Y en ese contexto le da una serie de enseñanzas importantes. De hecho, este discurso comienza en el capítulo 13 y termina hasta el capítulo 16. Y en particular, Jesús en esta parte del Juan 15 nos está enseñando a sus discípulos una verdad espiritual, y lo hace de una forma única. Él enseña una verdad tan profunda, pero lo hace de una manera tan sencilla, utilizando una imagen de algo natural, una imagen que para sus discípulos era muy fácil de comprender, y es la imagen de la vid, una imagen de la agricultura, de una planta que era muy familiar para los discípulos. Y vamos a leer el primer versículo de Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús comienza diciendo en esta enseñanza: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay algo que debemos de detenernos por un momento y considerar. Jesús está diciendo que Él es la vid, pero le incluye un calificativo. Él es la vid verdadera. Y este detalle no podemos pasarlo por alto, porque recordemos que en el Antiguo Testamento ya se había utilizado la figura de una vid. Y de hecho esta figura era utilizada para referirse al pueblo de Dios, a Israel. Y habla entonces de esa imagen de la vid, una vid que da frutos, y siendo Israel llamada a dar frutos que glorificaran a Dios. Pero vemos que esa figura de la vid en el Antiguo Testamento la encontramos, por ejemplo, en el Salmo 80, también la encontramos en Jeremías 2:21, en Ezequiel 5:2, en Oseas 10:1, y inclusive en el Nuevo Testamento, en Mateo 21. Y en los pasajes donde se hace referencia a Israel como la vid, eran pasajes donde normalmente hay una exhortación de parte de Dios, porque Israel se había desviado de la fe, y obviamente Dios disciplinaba a Israel en ese contexto, y normalmente Israel no había actuado conforme a lo que se esperaba como una vid, a dar frutos, unos frutos que glorificaran a Dios. Y en ese contexto es Jesús dice: yo soy la vid verdadera.
Y este contraste entre esa vid que era el pueblo en el Antiguo Testamento, Israel, una vid que fue infiel, una vid que fue idólatra, pecaminosa y sin fruto, como lo describe Jeremías 2:21, y al final es una descripción tal cual como no solamente el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino todos aquellos hombres sin Cristo. Pero Jesús viene a ser entonces esa vid verdadera. Él viene a ser ese hombre ideal. Él viene a ser ese verdadero israelita, el ejemplo para la humanidad. Él reveló lo que Adán debería de haber sido, lo que pudo ser. Jesús es la suprema imagen restaurada de Dios en el hombre. Y sus discípulos ahora van a enfrentar una prueba. Sus discípulos ahora van a enfrentar ese contraste de la vid que fracasó en el Antiguo Testamento para buscar ser ahora esa vid que produce frutos. La vid del Antiguo Testamento no cumplió el propósito de Dios, pero la nueva y verdadera vid sí lo haría. Y es que esa vid es Jesús. Y Él no quiere, no pretende que la iglesia piense que ahora la iglesia es la vid, sino más bien que entendamos que la vid verdadera es Él, el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios encarnado, quien por su muerte y su resurrección, ahora todos los que estén unidos a Él, entonces podrán ser un pueblo renovado y dar el fruto que Dios espera de cada uno de sus discípulos. Y este contexto es importante para entender la profundidad de la enseñanza de Jesús. Vemos en el contexto de esta metáfora, donde Jesús comienza poniendo quiénes son las partes principales de la metáfora. Él es la vid verdadera y su padre es el labrador. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la figura del labrador es una figura importante. Y lo vamos a ver en el desarrollo de esta idea. Acompáñenme, vamos a continuar leyendo en el versículo 2 y 3. Y dice de la siguiente manera: todo el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Algo interesante es que el labrador tiene una intención con la vid, y es que la vid pueda llevar fruto. Y ahí entra en escena un tercer personaje o tercera parte dentro de esta metáfora, y es los pámpanos o las ramas. Esas ramas deben de dar fruto y es una consecuencia en realidad de estar unida a la vid. Es decir, Dios quiere que demos fruto para Él. Y Él no bastará con que demos fruto, sino que la intención, como todo buen labrador, es que podamos dar más fruto cada vez. Y es por eso que Él constantemente utilizará circunstancias, constantemente seremos expuestos a su palabra para que podamos ser limpios cada vez más y dar fruto, es decir, que seamos conformados a la imagen de Cristo en nuestra vida. No podemos pasar por alto que toda la vitalidad de nuestra vida, el crecimiento de nuestra vida espiritual y la productividad espiritual no proviene de nosotros mismos, proviene de Cristo. Él es la fuente de vida en nosotros. Por tanto, no existe un creyente que esté unido a Cristo y no produzca frutos. Cuando el cristiano lleva fruto, el Padre procurará que lleve aún más fruto, y es por eso que a veces es necesario que seamos podados. Las circunstancias, los problemas de nuestra vida, el vivir en un mundo caído, todas esas situaciones, circunstancias, lo que estamos viviendo hoy con la pandemia, son circunstancias que Dios utilizará para podarnos, para que demos más fruto para Él. Él nos limpiará usando su palabra.
Y es interesante que Él les da la buena noticia a los discípulos diciendo: ustedes ya están limpios por mis palabras. Y la limpieza que viene a nosotros por la palabra de Dios no solamente es cuando meditamos a ella, sino que cuando meditamos a ella al punto de que buscamos ponerla por obra en obediencia. Es ahí cuando somos limpiados cada vez más y produciremos más fruto. Sin embargo, para dar fruto hay un requisito indispensable, y es: necesitamos permanecer en Jesús. Versículo 4 y versículo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vemos que la condicionante para llevar mucho fruto es permanecer en Él y Él en nosotros. Si te das cuenta, es una referencia, una relación. Nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Este texto es uno de los textos donde más se enfatiza nuestra unión con Cristo. Y si recordamos la gracia que nos alcanzó, esa gracia que nos salvó, es la misma gracia que nos facultó para estar en Cristo. Y de la misma manera es la misma gracia que nos faculta para poder permanecer en Él. Siendo la gracia entonces la fuente de nuestra fe, pero siendo la gracia también la que fortalece nuestra fe para permanecer en Cristo. El permanecer en Cristo implica una vida constante de unión a Él. No solamente estamos hablando de una creencia acerca de Jesús, estamos hablando de una relación donde nosotros reconocemos que sin Cristo no podemos hacer nada espiritual. Reconocemos nuestra dependencia de Jesús, reconocemos que la fuente que nos mantiene vivos y dando frutos para Dios es Cristo. Él es la fuente de nuestra vida. O como lo dice la palabra, lo expresa su palabra en otros textos: lee la fuente de agua viva, y todo aquel quien beba de esa agua no tendrá sed jamás. Él es el maná caído del cielo. Él es la roca sobre la cual está edificada nuestra vida. Es decir, nuestra vida depende todo el tiempo de Jesús. Y eso no escapa al dar frutos para Dios. Creo que todos nosotros como creyentes anhelamos en nuestro corazón dar frutos para Dios, glorificar a Dios con nuestra vida. Creo que todos nosotros en alguna ocasión hemos experimentado la frustración de no poder dar frutos como quisiéramos dar frutos. Muy probablemente no hemos pensado en esta verdad. Muy probablemente no hemos vivido esta verdad. Muy probablemente hemos querido nosotros mismos producir algo que para nosotros es imposible producir. Solamente en dependencia, una dependencia constante, una dependencia continua hacia Cristo, nos permitirá dar frutos para Él. Es por eso que nuestra dependencia a Jesús no debe de ser solamente en momentos donde tenemos dificultades o problemas. Muchas veces nos acercamos en nuestra intimidad y nuestra relación con Cristo cuando hay una necesidad, o cuando experimentamos la frustración de haber hecho todo lo que podíamos hacer y hasta dejar de último recurso es reconocer que en Cristo tenemos lo que necesitamos. En realidad ese prioridad debe de cambiar. En lugar de ser el último recurso, en realidad debería de ser nuestro primer recurso. Porque separados de Jesús nada podemos hacer. No una dependencia intermitente, sino una dependencia constante y continua. El Evangelio precisamente nos recuerda esa incapacidad que teníamos para salvarnos,
esa incapacidad que teníamos para hacer obras que nos pudieran justificar delante de Dios, esa incapacidad que tenemos para buscar a Dios, sino más bien que Él nos escoge, Él nos dio vida. En Él hemos obtenido el perdón de pecados, en Él hemos sido reconciliados con Dios, pero de igual manera la vida cristiana dependemos de Jesús ahora para dar frutos que glorifiquen a Dios. No confíes en tus fuerzas, no confíes en la fuerza de tu voluntad para producir frutos espirituales. Debemos reconocer que no podemos producir fruto por nosotros mismos. Recuerda cada día en tu vida, separado de Jesús, separado de la vid verdadera, no podremos producir frutos. Sin Cristo no habrán frutos, con Cristo habrá mucho fruto. Los frutos en realidad no es un esfuerzo nuestro. Los frutos en realidad son un efecto natural al permanecer unido a la fuente de vida. La rama que está unida a la vid le dará vida de tal manera que producirá frutos abundantes, no dependiendo de nuestro esfuerzo. Lo único que debemos de esforzarnos es por permanecer en Jesús. El fruto espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, solo serán visibles en nuestra vida en la medida en que permanezcamos en Jesús. El fruto de permanecer en Cristo llevará una vida de adoración, o se reflejará en una vida de adoración. Recuerda lo que nos enseña Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Una vida de adoración será equivalente a una vida de dependencia a Cristo. El fruto, como lo describe Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, solo es posible en permanecer en Jesús. En momentos de dificultad, en momentos difíciles, en momentos de tentación, en momentos de alegría, en momentos donde podemos considerar buenos, permanece en Jesús. Mi amada familia, en el tiempo en el que estamos en este momento atravesando, y a pesar de que no estamos congregándonos físicamente, permanezcamos en Jesús. Permanezcamos en Jesús a través de nuestros tiempos devocionales. Permanezcamos en Jesús a través de nuestra oración constante. Permanezcamos en Jesús a través de su palabra. Permanezcamos en Jesús sirviéndole a Él. Permanezcamos en Jesús al ser parte de un grupo pequeño de discipulado. Permanezcamos en Él siendo fieles en nuestra forma de vivir y de pensar. Permanezcamos en Jesús y eso se expresará en una vida de adoración, de piedad y de devoción a Él. Pero Jesús hace una advertencia muy importante, y este tema es de suma importancia. Versículo 6: el que en mí no permanece, aquella rama que no permanezca en la vid verdadera, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Sin Jesús no podremos dar fruto. Sin Jesús nuestra vida no cumplirá su propósito. No habrá vida en nosotros, sino solamente muerte. Y este es un ejemplo natural, porque la vid en realidad, la utilidad que tenía era dar fruto. La vid no es algo que si la vid no da fruto, usted la puede utilizar para madera como otros tipos de árboles. En realidad la vid, si no produce fruto, no tiene ninguna utilidad. Por eso es que los labradores, cuando una vid no daba fruto, lo que hacían es cortarla, y la forma en cómo se deshacían de ella era quemándola. Muy probablemente Jesús también está utilizando esta metáfora para que pensemos en el juicio eterno. Podemos entonces hacer un contraste con los incrédulos. Ambos
permanecemos. Los incrédulos que no conocen el Evangelio, que no conocen a Cristo, que no están adheridos a Jesús, permanecerán en tinieblas, permanecerán en muerte y permanecerán bajo la ira de Dios. Por el contrario, aquellos que estamos en Jesús, en la vid verdadera, permaneciendo en Él, produciremos frutos de tal manera que Dios será glorificado en nuestra vida. Y surge entonces una pregunta importante aquí. Y aunque la metáfora en sí misma nos habla de una forma sencilla, profundidades, verdades tan profundas en nuestra relación con Cristo, en el estar unidos a Él, en los beneficios que tenemos al estar en Cristo, permanecer unidos a Él, Jesús expone algunos beneficios o algunos aspectos de por qué nosotros tenemos que procurar permanecer en Jesús. Y el primero de ellos es que al permanecer en Jesús, nuestras peticiones serán escuchadas, serán contestadas. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Algo importante es que no debemos de entender estas palabras como una promesa que Dios contestará los deseos caprichosos que podamos tener, no importando cuáles sean. Y es todo lo contrario. Es como una condicionante. Jesús nos está diciendo: tú quieres que tu oración sea contestada, permanece en mí, permanece en mi palabra. Porque lo que nos está diciendo en realidad es que si nosotros permanecemos en Él, cuando pidamos, será hecho. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nuestra mente, permanece en nuestro corazón, nuestras peticiones cambiarán. Y comenzaremos a hacer peticiones conforme a la voluntad de Él. Comenzaremos a hacer peticiones conforme a los deseos de Dios. Y por lo tanto esas peticiones comenzarán a ser contestadas porque son acorde a su voluntad. Y no solamente nuestras oraciones van a ser contestadas, sino que cumpliremos el propósito de nuestra vida. Y ese propósito es glorificar al Padre. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y versículo 8 de Juan 15 nos dice Jesús: y en esto es glorificado mi Padre. ¿Tú quieres saber cómo Dios puede ser glorificado en tu vida? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando tú y yo permanecemos en Jesús y como un efecto natural empezamos a dar mucho fruto, Dios será glorificado. Porque no somos nosotros los que producimos ese fruto, no es nuestro esfuerzo, sino es algo que proviene del labrador, proviene de Dios, proviene de los cuidados de Dios, proviene de las condiciones que Dios ha obrado por medio del Evangelio, para que no solamente seamos reconciliados con Él, sino que ahora la vida de Cristo sea expresada en nuestra propia vida y entonces el Padre pueda ser glorificado. La dependencia a Jesús y su palabra demuestra y se vuelve entonces una evidencia de que somos sus discípulos. Un verdadero discípulo es aquel que lleva mucho fruto. Es aquel que depende de Jesús. Y esa dependencia le hace manifestar a otros que Él es un discípulo de Jesús. Glorificar a Dios y demostrar que somos verdaderamente sus discípulos es una consecuencia natural al estar unidos a Cristo. Separados de Jesús no podremos glorificar al Padre. Separados de Jesús no podremos producir frutos. No es por nuestra excelencia moral, no es por la calidad de las obras que producimos, no es por un esfuerzo humano que podremos glorificar a Dios.
Es totalmente una obra de Cristo en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Por tal razón, la gloria es por Dios y para Dios, no para nosotros. En tercer lugar, una consecuencia de permanecer en Jesús es que disfrutaremos de su amor. Versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pensemos por un momento en el amor de Dios para con Cristo, en el amor del Padre para con el Hijo. Creo que es incomprensible para nosotros. Es un tipo de amor que pasa nuestro entendimiento. Si nosotros, siendo malos, procuramos dar buenas dádivas a nuestros hijos porque les amamos, usted se imagina cuánto más ama Dios a su Hijo. Y ese mismo amor ha mostrado Cristo por nosotros. Y no solamente debemos de permanecer en Jesús, sino que también debemos de permanecer en su amor. Quiero que note que si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Y él mismo se pone de ejemplo: como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese mismo amor Jesús nos mostró a nosotros, y Él nos exhorta a no solamente permanecer en Él, sino en su amor. Y la forma en que tú y yo permanecemos en el amor de Dios, ¿cuál es? ¿De qué forma podemos disfrutar tú y yo en el día a día permaneciendo en el amor de Dios? No algo intermitente, no por momentos, sino permanecer en el amor de Dios. La forma en que permanecemos es cuando guardamos, cuando obedecemos sus mandamientos. Ahora, ¿por qué relaciona Jesús el permanecer en el amor con guardar los mandamientos? Porque es obvio que Dios expresa su amor para con nosotros a través de sus mandamientos. Lo que motiva a Dios darnos mandamientos no es hacernos sufrir, no es procurar el mal para nosotros, sino todo lo contrario, es que podamos disfrutar del mayor bienestar posible. A través de la obediencia podemos disfrutar de ese amor, y además también habla de sus motivaciones al establecer esas normas. Dios nos ama, y el amor de Dios es expresado para con nosotros en su palabra, en el Verbo encarnado, que es Cristo mismo. Y no solamente disfrutaremos de su amor, no solamente glorificaremos al Padre, no solamente nuestras peticiones serán contestadas, sino que además su gozo estará en nosotros. Todos los seres humanos buscamos felicidad. Fuimos creados para disfrutar de la felicidad. El problema es que muchas veces buscamos la felicidad en circunstancias, buscamos la felicidad en bienes materiales, buscamos la felicidad en personas, buscamos la felicidad en logros, buscamos la felicidad en la realización personal. Pero te das cuenta que todas esas cosas de alguna manera pueden darte una felicidad pasajera. Pero Dios te está diciendo, Cristo nos está diciendo en su palabra, que estas cosas las ha hablado para que su gozo esté en nosotros, para que nuestro gozo sea cumplido. Nuestra realización personal está ligada a nuestra condición de estar unidos a Cristo. El gozo que Cristo nos da, el gozo que podemos experimentar al estar en Él, traerá plenitud en nuestra vida. La plenitud solo está en permanecer en Jesús. Es un gozo que viene implícito, es un deleite que está en nuestra intimidad con Él, no en una alegría pasajera
de las cosas de este mundo o las cosas que puedes obtener en este mundo. No olvidemos más bien que ellos estaban a punto de pasar una prueba difícil. Estaban a punto de separarse físicamente de Jesús. Y muy probablemente había tristeza en su corazón. Es ese desprendimiento de una persona que ellos aman, que es el centro de su fe. Y obviamente ellos iban a ser tentados a dudar, iban a ser tentados a cuestionarse todas las verdades que Jesús les había enseñado. Muy probablemente sus sentimientos les iban a engañar de tal manera que hubiera un sufrimiento y un dolor fuerte y profundo al punto de querer abandonar todo. Pero Jesús les dice: todas estas cosas les hablo porque quiero que mi gozo esté en ustedes. Su amor, su verdad, en momentos de confusión, de dolor, de incertidumbre, les proveería de ese gozo que solo podemos obtener al permanecer en Jesús. No sé la situación que tú estés viviendo en este tiempo. Probablemente haya dudas, incertidumbres y tantas otras cosas que podemos experimentar. Dolor por el fallecimiento de un familiar que se encuentra enfermo. Permanece en Jesús. Solamente en Él podrás encontrar ese gozo completo, el perfeccionamiento de nuestro gozo, no un gozo temporal, no un gozo circunstancial, sino un gozo que su fuente es Él mismo. ¿Estás buscando alegría? No cambies la alegría temporal por el gozo permanente. Podemos experimentar ese gozo que Jesús experimentó al hacer la voluntad de su Padre. Recuerde lo que nos enseña Hebreos 12:2. El amor de Cristo fue su absoluta entrega y sacrificio. Y en ese sacrificio, por hacer la voluntad de su Padre, a pesar de una circunstancia difícil y dolorosa para Jesús, hubo plenitud de gozo. Y es que el gozo está implícito en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Su gozo en nosotros, un gozo que será permanente, un gozo que transformará, un gozo que sobrepasa todo el entendimiento. Es el gozo que no depende de las circunstancias, sino de aquel que es la fuente, Jesús mismo. También vamos a experimentar amor por los demás. Versículo 12. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El permanecer es obedecer sus mandamientos, como lo hemos aprendido. Pero Jesús nos recuerda que un mandamiento es amar a los demás, y la forma en que debemos de amarlos es la misma forma en que Cristo nos ha amado. Por lo tanto, permanecer en Jesús implica amar a los demás. Así como debe haber una unión y una comunión con Cristo al permanecer en Él, de igual manera debe de haber una unión, una comunión con nuestros hermanos en la fe al permanecer en el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que, a pesar de que no vamos a poder estarnos reuniendo físicamente los días domingos, podamos amarnos como Cristo nos ha amado. Y la forma en que podemos expresar el amor por nuestros hermanos en momentos como este es exhortándonos, enseñándonos, animándonos constantemente con la palabra de Dios a permanecer en Jesús, sirviéndonos mutuamente, compartiendo, siendo parte de los grupos de discipulado. Si tú todavía no estás discipulándote, te invito a que puedas incorporarte al discipulado, orando por nuestros hermanos, preocupándonos mutuamente. Y algo impresionante también es que al permanecer en Jesús,
nuestra condición ha cambiado. Nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Dios ha cambiado. Versículo 14 y 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino os he llamado amigos. Y da la razón por la que ahora podemos ser considerados amigos de Jesús. Da la razón por la que nuestra relación ya no puede ser descrita como una relación de un siervo a un amo. Y dice: porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y vemos que ha cambiado por ese amor que hemos recibido en Cristo. Al permanecer en Cristo hemos cambiado nuestra condición delante de Dios. Antes por naturaleza éramos enemigos, ahora somos reconciliados con Él. ¿Qué es lo antagónico de la enemistad si no es la amistad? El amor de Dios se muestra en que nos ha hecho partícipes ahora de sus planes. Un amo a su Señor no le dice, no le cuenta, no le hace partícipe, no lo invita a ser parte de sus planes, de sus propósitos, de sus metas. Pero Jesús nos ha hecho partícipes, no solo de su palabra, sino de sus propósitos. Y para que podamos nosotros ser parte de el cumplimiento de los propósitos de Dios como instrumento en sus manos, para que Dios pueda ser glorificado. De hecho, la palabra siervo, aunque lo somos siervos de Cristo, pero no es una palabra que describa nuestra relación plenamente con Cristo. Porque una relación entre un siervo y un amo no es una relación de intimidad. Pero si tú piensas cómo es tu relación con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, es una relación cercana, es una relación de intimidad, es una relación donde se conocen mutuamente. Y no solamente ese punto hace diferente nuestra relación, ya no siendo, o el por qué Jesús les dice que ya no son siervos sino amigos, sino porque un siervo, su motivación para obedecer será porque tiene que hacerlo, porque no hay otra opción. Pero en nuestro caso, ahora en Cristo, nosotros obedecemos porque le amamos, porque mostramos nuestro amor a Él guardando sus mandamientos. Recuerde las enseñanzas de Jesús: el que me ama guardará mis mandamientos. Es decir, que mi relación de amistad con Jesús, yo ahora lo obedezco, más allá de que debo de hacerlo, lo obedezco porque le amo a Él. Y eso me motiva entonces a obedecerle. Y algo que es impresionante para nosotros es que el fruto del cual Jesús está hablando no es un fruto que se secará, sino que es un fruto que permanece. Versículo 16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Es hermoso ver cómo el Evangelio nos habla de esa incapacidad que tenemos, no solamente de salvarnos, sino también de justificarnos, y no solamente de justificarnos, sino de nosotros poder obrar la voluntad de Dios. Necesitamos a Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Y quiero que note cómo hay una progresión en lo que Jesús viene hablando. En el versículo 2 Él dijo que daremos fruto, pero que por la poda daremos más fruto. En el versículo 5 Él habla de mucho fruto. Y en este versículo 16 Él habla de un fruto que permanece, un fruto que no se seca. ¿Qué tipo de fruto quieres dar? ¿Un fruto que rápidamente se seque? ¿Un fruto que nazca muerto, corrupto? ¿O el fruto que produce al estar en Cristo, al permanecer en Él, al permanecer en sus mandamientos, al permanecer en su amor, que no será algo temporal, sino algo que a vida eterna permanece?
Quiero que veamos la hermosa gracia de Dios aquí. Quiero que notes el evangelio en estas palabras de Jesús. No me eligieron ustedes, yo os elegí a ustedes. Ustedes no podían elegirme a mí, yo te elegí a ti. Y te elegí con un propósito para que puedas llevar fruto, y llevando fruto puedas glorificar a mi Padre. Podemos ver la gracia. Él nos elige a nosotros. Esa gracia que nos salvó es la gracia que nos capacita para glorificar a Dios. Y el resultado de permanecer en Cristo es que nuestras oraciones serán contestadas. Es que podemos obedecer sus mandamientos. Nuestro gozo será cumplido. El amor a los demás, la entrega a los demás, el experimentar una relación de amistad para con Dios y para con Cristo, y producir un fruto que permanece. Es por eso, mi amada familia, que en esta mañana espero que hayamos sido animados a reconocer que separados de Jesús nada podemos hacer. Que en esta mañana seamos exhortados a buscar constantemente permanecer en Jesús, para que entonces podamos llevar mucho fruto y que nuestro Padre sea glorificado y demostremos así que somos sus discípulos. Recuerda, separados de Jesús nada puedes hacer, pero recuerda que permaneciendo en Jesús podrás hacer su voluntad, experimentar su gozo, su amor, glorificar a Dios. Quisiera terminar este sermón con una oración. Te pido que me acompañes en este momento. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque en esta mañana, a pesar de las circunstancias, podemos estar aquí reunidos para adorar tu santo nombre, Señor. En cada uno de los hogares de mis hermanos, ellos están congregados para adorarte y sabemos que tú estás con nosotros y en nosotros. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, los problemas, las dificultades, tu iglesia siempre prevalecerá, porque estamos en ti, Señor. Porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Qué descanso podemos tener al saber que tú no esperas que nosotros produzcamos frutos por nosotros mismos, porque no podemos hacerlo. Tú esperas que podamos producir frutos al permanecer en ti. Que sea tu vida la que produzca esos frutos que nosotros no podemos producir. Yo te pido, Señor, que si hemos sido independientes a ti, que podamos reflexionar. Si hemos estado alejados de ti, que podamos reflexionar y volvamos a ti. Que en este tiempo no caigamos en la tentación de separarnos, de alejarnos de ti, sino que podamos más que nunca permanecer en ti, Señor. Yo te doy gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por nuestra iglesia local. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque a través de ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor, para la vida y la piedad. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque en ti nuestra sed ha sido saciada, Señor. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esa roca sobre la cual edificaremos nuestra casa, y no importando lo que venga, nuestra casa no caerá, porque tú eres la roca que la sostiene. Gracias porque al estar unidos a ti, otros pueden ver tu gloria a través de los frutos que tú produces en nosotros. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la altivez, que nos lleve a pensar que nosotros producimos las cosas buenas que hay en nosotros. Solamente eres tú, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque hemos podido reunirnos a adorar tu nombre, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo, Señor, que solamente tú eres digno de toda gloria, honra y honor. Mi amada familia, antes de despedirnos, quiero invitarte a continuar
dentro de lo posible, con nuestra vida de adoración, lo más normal que podamos hacerlo. Lo único que cambiará realmente es que no podremos por un par de semanas vernos físicamente los días domingos, pero te invito a que puedas continuar adorando a Dios de la forma en que lo hacemos y somos llamados a hacerlo. Que hoy más que nunca permanezcamos unidos a Él, permanezcamos en Cristo. Y esto lo hacemos en parte a través de tus tiempos devocionales. Es un tiempo donde hay que estar en oración constantemente. Te invito a que ores sin cesar. No para que la situación cambie, probablemente pase mucho tiempo en lo que pueda cambiar, sino para que nuestra fe no desfallezca. Oremos para que cada vez que tengamos la oportunidad proclamemos el Evangelio sin denuedo, sin temor. Oremos para que la voluntad de Dios pueda ser clara para nosotros, podamos ver lo bueno, lo agradable y perfecto a pesar de las situaciones. Oremos para que nuestros hermanos no desfallezcan en su fe. Oremos por la salud de otros. Pero también quiero invitarte a que puedas continuar adorando al Señor a través de tus finanzas. Y es por eso que la iglesia pone a disposición una cuenta bancaria donde tú puedes seguir ofrendando al Señor y adorándole a Él a través de las finanzas, a través de tus diezmos. Y la iglesia pone a disposición entonces todos los medios para que podamos continuar hasta donde nos lo permita con cierta normalidad nuestra vida de adoración, de dependencia, de servicio, de crecimiento, para que Dios pueda seguir siendo glorificado en nosotros y para que podamos cumplir el propósito en nuestra vida, no solamente glorificarle a Él, sino cumplir esa misión a la que hemos sido llamados, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo.